Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a tomarnos unos pocos segundos para esperar a que se conecten. Unas caras muy conocidas, unos nombres muy conocidos se están conectando. Así es que si nos pueden saludar en el chat, que está en la parte inferior de la pantalla, nos pueden decir de qué parte del mundo se están conectando, donde nos visiten en este programa tan especial de hoy día. A PMD Alliance les da la bienvenida y les agradece por su participación. Estamos muy emocionados de tener esta transmisión en vivo de hoy día. Muchas gracias. Beatriz desde Argentina nos saluda. Mucho gusto, Beatriz. Aquí a nuestras presentadoras de hoy día me estaban contando un poquito sobre Beatriz, así es que siento como que si ya la conociera. Muchas gracias. También Rosita desde España que nos está visitando, Ambrosia desde México, muchas gracias por conectarse. Y antes de dar inicio al programa, les queremos comentar que el programa de hoy va a ser grabado. Así es que va a estar disponible en PMD Alliance en la posteridad para que puedan disfrutar de nuevo la presentación de nuestras invitadas especiales de hoy día. Y quiero darles la bienvenida a Sabela Avión y a la doctora María de León. Son unas mujeres luchadoras, emprendedoras, un ejemplo de fortaleza que nos sentimos muy afortunados aquí en PMD Alliance de contar con su participación y también con su amistad. El día de hoy vamos a aprender un poquito sobre ellas, sobre su historia y la labor que están cumpliendo con la comunidad hispana. Así es que me gustaría darles la bienvenida y por favor, Sabela, bienvenida. Muchas gracias, Clemi. Un placer. Buenas tardes, buenas noches, sobre todo Rosa, que son las altas horas de la madrugada en España. Muchísimas gracias. Es un placer compartir cartel con una gran amiga como es María de León, que riman nuestros apellidos. Vamos a tener que hacer un poema, yo creo, en algún momento. Y gran amiga, a pesar de que no nos conocemos en persona, pero el día que nos conozcamos en persona, que tiemble todo y no por falta de dopamina, porque será interesante. Y bueno, pues como decía Clemi, pues yo también pertenezco a la comunidad de Parkinson, vivo con Parkinson desde los 38 años, hace unos 6 y medio, y vivo en Nueva York, pero soy de España, donde nací, y aquí soy traductora en las Naciones Unidas. Esa es mi profesión de corazón y de vocación, y para mí es muy importante la comunicación en español, como Clemi bien sabe, y muchos de ustedes también como Claudia, un placer verte. El español, el uso del español al hablar de Parkinson es una de las cosas por las que yo lucho todos los días, prácticamente. Entonces, el hecho de que PMD Alliance nos haya invitado a hablar en español sobre Parkinson es importantísimo, yo creo, porque nos da una voz que hasta ahora no teníamos. Y entonces espero que esto sea el principio de una muy larga amistad, como en las películas. Y bueno, pues como les digo, yo vivo en Nueva York y es aquí donde pues vivo mi día a día con Parkinson, con Cinemet. Y bueno, ya aprovecho para compartirles que en este mes me someteré a la operación de DBS, por lo que estoy emocionada y nerviosa a partes iguales, pero bueno, les contaré también un poco sobre mi experiencia en este sentido. Y bueno, pues como decía, un placer compartir cartel con la enormemente generosa María de León. Adelante, María, te toca. Muchísimas gracias, un abrazo y felicidades por tu nuevo matrimonio y por estar aquí. Y qué bueno, me vas a tener que contar sobre la estimulación profunda, porque yo todavía estoy que sí, que no. Así es que vamos a hablar. Y gracias, Clemi, gracias a todos los que nos están escuchando, a mis amigos de Argentina, de España, de México, de todas partes, Ecuador, que los quiero un montón. Y bueno, mi trayectoria como así del Parkinson con la comunidad hispana es algo gracias a Claudia, que me he conectado bastante con todos, pero yo soy mexicana, nacida en México, pero estudié aquí en Estados Unidos
Y claro, a veces si no hablas el español todos los días, como que se te olvida un poco. Y entonces fue siempre una meta mía de ayudar a la comunidad hispana, porque hay tanta necesidad en nuestra comunidad como neuróloga. Y también ahora con el Parkinson, que siempre ha sido mi pasión, mi profesión. Y por eso, cuando me metí a esto de la abogacía y de trabajar, era mi intención siempre trabajar con la comunidad hispana. Pero era difícil encontrar personas y líderes que pudiéramos participar. Y gracias a Dios los tengo ustedes ahora, Claudia, que ha hecho una enorme labor, y ahora con todo el equipo que está trabajando en Sudamérica y en España con PD Parkinson. Me siento que estoy otra vez en familia, me siento que vamos a hacer algo grande, y estoy muy, muy contenta de estar aquí, poder hablar español, aunque a veces sí se me traba la lengua o se me olvida una palabra, por favor, que la dopamina a veces se resbala, pero gracias. Pues yo se me olvidó decir, que lo ha dicho ahora María, gracias por recordarlo, que bueno, pertenezco a la asociación Compe de Parkinson, que viene aquí el nombre, Sí. y que es una asociación de mujeres hispanohablantes que vivimos con Parkinson en todo el mundo, no solo en España, para nada, y no solo mujeres tampoco, o sea, nosotras simplemente, bueno, representamos a un colectivo que hasta ahora estaba menos representado, como todas habrán podido vivir su experiencia, pero bueno, que no cerramos las puertas a nadie en absoluto. Y al contrario, cuanta más gente quiera colaborar, pues mejor. Y es parte de esta labor, ¿no? De lo que decía María, de que haya información donde hace falta, ¿no? Y esa información en español, que precisamente es de eso de lo que estamos hablando hoy, entre otras muchas cosas, porque bromeábamos María y yo, que nos abren un micrófono y podemos estar aquí un montón de tiempo hablando. Así que no, Clemi, guíanos, Sí. porque si no, nos vamos por peteneras. Porque ya me conocen, los que me conocen, que me han oído hablar, tienen que siempre cortarme, porque puedo hablar por horas y días. Pero sí, gracias que me dijeron, porque como dije anterior, como ha dicho Isabela, es que no hay mucha literatura, no hay mucha información para nuestra comunidad. Y una que también el nivel de conocimiento, desafortunadamente, por la falta de acceso a los recursos y a la comunicación, es un poco más bajo que el nivel que otras personas que viven con Parkinson aquí en Estados Unidos, o los que hablan inglés o otros idiomas. Entonces, por eso es que tengo una pasión de poder llevar esto a cabo, de que podamos traer los conocimientos, la información a un nivel que pueda estar a la altura del mundo, de las otras personas, de los otros grupos, para que puedan tener mejores opciones, que puedan tener mejor idea de qué se trata, cuál es el lenguaje que se usa, cuáles son los términos, qué quiere decir un paciente o un doctor cuando le habla de discenesias, o le habla de estar on y off, que si trabaja o no trabaja. Entonces, eso es lo que queremos, que al menos en mi deseo, es que haya esa información, esa estimulación, para que puedan tomar mejores decisiones para sus vidas, sus parientes, sus familias, sabiendo exactamente qué es lo que significa ir por este nivel o este otro nivel. Que a veces, si no tenemos esos recursos, no sabemos ni con quién ir, si podemos ir con un neurólogo, si necesitamos un especialista de desórdenes como soy yo, o cuándo ir y cuándo no ir. Entonces es importante tener esa información. Yo escribí un libro específicamente para eso, que se llama Viviendo más allá del Parkinson. Y claro, me di cuenta después de escribirlo de que se me había olvidado bastante la ortografía española. Y desafortunadamente aquí, cuando estaba haciendo esa labor, fue una de las cosas que todavía me impresionó más. Sabía que había mucha necesidad en la comunidad, que necesitábamos traer esta información,
pero no pude encontrar ningún editor que hablara español para que me ayudara. Entonces ese era uno de los problemas, que tuve que hacerlo yo sola. Y claro, después de todo ese, me dijo así, claro, falta, y ya ahora estoy aprendiendo otra vez, que lo estoy hablando y practicando más, se vuelve otra vez a la mente. Pero esa es una de las cosas que me gustaría seguir escribiendo en español para nuestra gente, pero no encuentro personas o casas publicitarias aquí que estén dedicados para esos temas tan importantes que tenemos. Entonces, sería una gran guía para nosotros, una gran ayuda si alguien de ustedes conoce a alguien o tiene algún contacto o alguna cosa, que podamos seguir trayendo esa información de manera que ustedes puedan tener más acceso y más referencias y más información. Porque hay mucha información de las fundaciones sobre el Parkinson a etapa temprana, o sea, los primeros síntomas y dónde ir. Pero ya después de que pase el primer año, los primeros 2 años, ya no hay información para nuestros pacientes. Y eso es lo que es difícil. El primer año, segundo año, hasta los 5 años, es fácil por cualquier médico que tenga algún interés y que sepa manejar esto. No se necesita mucha experiencia, pero ya cuando de veras llegamos a las etapas del Parkinson, que ya estamos hablando que hay fluctuaciones, que tienen otros problemas, que empiezan a tener raíces en todos los aspectos de la vida, entonces necesitamos de alguien que de veras sepa cómo se maneja, cuáles son los medicamentos, cuáles son los tratamientos, cuáles son las opciones. Y es lo que necesitamos. Y los pacientes también, las personas que cuidan de los pacientes, las familias, que sepan dónde y que a quién y qué podemos hacer para poder seguir teniendo una vida que sea de calidad. Porque hace 30 años cuando yo empecé esto, y no estoy tan vieja, pero no había muchas opciones. Había un medicamento, el Sinemet, que había salido exactamente el año que nací. Así es que ya era tiempo de que hubiera algo. Cuando estaba estudiando medicina y fui a la escuela de medicina precisamente porque quería trabajar con las personas con Parkinson. Nunca pensé en mi vida que yo iba a tener una jornada más personal, que iba a impactarme de manera personal con mi abuela y después conmigo. Entonces, siempre 30 años de pasión con el Parkinson. He hablado del Parkinson desde hace tanto, de que hubiera medicinas para el Parkinson. Y me decían mis compañeros, ¿para qué vas a estudiar eso? No hay tratamiento, no puedes hacer nada. Pero yo sabía, en el fondo, siempre he sido soñadora, y que había y tenía que haber reconocimientos y avances y nuevos medicamentos. Y gracias a Dios tenemos bastantes medicamentos y nuevos conocimientos, aunque todavía estamos en la cima de lo que sabemos del Parkinson, porque todavía hay mucho por saber, entender, comprender y cómo tratar, especialmente cuando hablamos de los géneros y el sexo. Hay muchas variaciones, y algo que especialmente cuando empecé yo a tener mis síntomas del Parkinson, fue más la evidencia que yo tenía de que había algo diferente y que no había información. No había información para personas jóvenes. Yo tenía 36 años cuando se me diagnosticó, y no había información cómo tener hijos y tener una familia y tener un trabajo y ser especialista y tener todas esas cosas que hacemos, y vivir con la enfermedad. No había información de si era saludable o no tomar medicamentos. Todos los pacientes que había atendido, excepto 2, todos eran ya pacientes mayores, que claro, ya no teníamos que preocuparnos si iban a tener bebés o si iban a tener niños en la casa. Y entonces por eso es que empezó mi labor, una que quería trabajar con la comunidad hispana, y otra que había mucha carencia de información y conocimiento, y especialmente para alguien como yo, que soy especialista, y todavía a pesar de estar en esa área, me tomó 3 años para ser diagnosticada. Y
Y como te digo, no había información. Y entonces, si yo como especialista, como experta en el área, todavía tuve que pasar por esa trayectoria, tuve que pasar por todos esos dilemas y tuve que pasar por todos los laboratorios y biopsias y todo eso. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más mejor de ayudar a una comunidad científica y clínica en guiar cómo debemos diagnosticar y tratar y qué cosas hacen falta para poder dar un mejor diagnóstico más temprano y también reconocer las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres, no nomás en las personas jóvenes, pero sino a lo largo de la enfermedad y no nada más las diferencias que existen en las cromosomas, pero también en nuestra actitud de cómo somos como mujer, como hombre, cuáles son las culturas, cuáles son nuestros comportamientos, y eso tiene que ver bastante en cómo tratamos y también en las opciones que nosotros nos guiamos para tener cómo manejar la enfermedad, porque es muy diferente una persona joven que tiene 5 niños en la casa y tiene un marido y está cuidando de su abuela, a una persona que ya está retirada, que no tiene trabajo, que ya sus hijos están grandes y puede darse el lujo de tener o ir a otros tratamientos o participar en otras cosas. Entonces, ese es mi punto por el cual yo escribí el libro, La Parkinson Diva, que nunca esperé que se fuera a hacer un fenómeno mundial y cultural y que hubiera empezado esta nueva trayectoria y batalla del sexo y el género en el Parkinson. Así es que estoy muy agradecida por todos y por la invitación de estar aquí. Gracias, María. Y es una historia muy inspiradora porque aun cuando siendo una profesional de la medicina, teniendo los conocimientos, fue un proceso de aprendizaje. Entonces, y aquí tenemos el ejemplo opuesto, ¿no? Con Sabela, que en realidad tuvo que aprender sobre la enfermedad. Y eso es algo que me gustaría saber un poquito más, Sabela. ¿Cómo fue esa trayectoria de aprendizaje? Y más que todo, ¿cómo fue el proceso de educar a los seres queridos? Porque es un diagnóstico que si nosotros no tenemos la información, la educación, ¿cómo se lo vamos a comunicar a nuestros hijos o nuestros esposos o nuestros padres? Porque siendo una mujer joven que cuenta todavía con tener los padres, los hermanos, ¿cómo fue ese proceso, Sabela? Pues como cualquier proceso de este tipo es un shock inicial en todos los sentidos, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no, Clemi? Porque, claro, a mí en su momento me pillan en una situación profesional buena, personal buena, todo bueno, y claro, que te digan que tienes una enfermedad como el Parkinson, de la que yo solo sabía lo que sabe la gente normalmente, que es Michael J. Fox y Muhammad Ali, o Cassius Clay, que era como lo conocían antes de que cambiara el nombre, ¿no? Y entonces los puntos de referencia eran esos. Y claro, yo no me parezco en nada a ninguno de los dos. O sea, es que lo mires como lo mires, no tengo nada en común. Entonces, esa falta de puntos de referencia que también mencionaba María, ¿no? Esa falta de a quién le puedo preguntar que esté viviendo, que esté pasando por lo mismo que yo, no existía. Y entonces, además, te lo dicen en la consulta, te lo dicen, es muy poco habitual en mujeres, es muy poco habitual en menores de 50 años, es muy poco habitual. Y claro, es tan poco habitual que yo salí pensando, ostras, ¿será que soy la única que está pasando por esto? Y luego nada que ver, luego somos un montón, hombres y mujeres, y de todos aprendemos todos los días. Entonces es un proceso en el que al mismo tiempo que una hace lo que todo el mundo dice que no debería hacer, que es buscar en Google enfermedad de Parkinson y ver qué sale, y entonces pues ahí empiezas a aprender y empiezas a ver la información que hay mucha información, desde luego que la hay, pero es lo que decía también María, quiero abundar en eso, que no es parejo. La información que hay, el volumen de información no se puede comparar, ¿no? Hay mucha información en inglés y muy poca información en español. Y en un país como Estados Unidos, que es fácil de mencionar, ¿no? En el que se calcula que para el año 2050 una de cada 5 personas hablará español, eso es inaceptable.
porque si yo me dedico especialmente a comunicar, tengo que comunicar a todo el público, ¿no? Y entonces, en el momento de transmitir la información, ¿no? De dar la noticia, mis padres viven en España todavía y bueno, pues tuvo que ser por teléfono. Entonces fue un momento difícil. Tuve la suerte o la visión, por decirlo de alguna forma, de hacerlo con una amiga que habla español también, que además que los conoce. Entonces, pues ella pudo tomar la batuta en el momento que yo ya no pude seguir hablando. Y entonces eso fue por un lado. Luego, por otro, la gente así más cercana es más fácil contárselo porque te ve todos los días y mis compañeros de trabajo, pues había gente que notaba que había algo que no estaba bien, por más que mis síntomas al principio no eran muy claros, ¿no? Muy obvios, debería decir. Pero luego ya la parte, en cuanto al título de esta charla de los nuevos horizontes, yo le contaba a Clemi cuando me preguntaba, bueno, ¿qué grandes cambios ha habido en tu vida, ¿no? con el Parkinson? Y uno de ellos fue que conocí a mi marido, al que es ahora mi marido, después de mi diagnóstico con Parkinson, ¿no? Y bueno, pues fue claro, cuando, ya, no sé, el caso, todo el mundo puede acordarse, ¿no? Las personas que estén en una relación, en un matrimonio, pues se acordarán de cuando conocieron a la persona que será su compañero o su compañera y se acordarán del momento en el que lo conocieron. Y claro, pues cuando sabes que tienes Parkinson, dices, ostras, ¿se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Qué hago? Y yo se lo dije nada más conocerle, le dije, mira, esto es lo que hay. Entonces, me sentí cómoda en aquel momento para contárselo y bueno, pues se ve que la cosa cuajó porque bueno, pues llevamos casi 4 o 5 años juntos y como decía Clemi al principio y María, este año hemos podido por fin celebrar nuestra boda, que llevamos 3 años ahí a ver si conseguíamos celebrarla. Y entonces el aprendizaje fue parejo, porque claro, les digo, ¿no? Hace 4 años que conozco al que es ahora mi marido y mi diagnóstico es de hace 6. Entonces, al mismo tiempo que yo iba aprendiendo, se lo iba contando a él. O sea, él ha ido aprendiendo conmigo, como todos mis familiares. Yo, bueno, escribo mucho, a veces escribo artículos, en Compe de Parkinson también he escrito, en PMD Alliance salió un artículo, una entrevista que me hizo Ashley en inglés y en español. Entonces, yo me comunico mucho por escrito. Y eso pues he visto que también a mi familia, a mis seres queridos les ayuda. Me lo han dicho muchas veces porque dicen, gracias a lo que escribes podemos conocer más cómo es tu vida. Porque, vamos a ver, tampoco se trata de dar la turra todo el tiempo, como decimos en España, ¿no? Decir, venga, otra vez, ya viene esto otra vez con el Parkinson, ya. Pues no, hay que buscar vías de comunicación. Y eso es otro de los temas importantes que creo que me gustaría mencionar, y es que las vías de comunicación hay que adaptarlas. O sea, no es lo mismo hablar con pues una persona cercana, más o menos cercana de la familia o no, que con un extraño o con un compañero de trabajo. Dentro de las familias las dinámicas pueden ser distintas, la gente se puede sentir más o menos cómoda. Hay gente que a lo mejor en nuestra cultura latina, pues tenemos que recurrir a ciertos personajes que consideramos de autoridad o de conocimiento, de apoyo, que pueden ser ajenos a la familia, pero cercanos a la familia al mismo tiempo. Entonces es muy importante saber con qué cartas estamos jugando. A lo que decía María de la comunicación de los proveedores de salud, un médico que no conozca nuestra cultura, que no conozca nuestro idioma, se va a encontrar con una serie de incógnitas, ¿verdad? O sea, pues a lo mejor no entiende por qué cuando habla con un paciente responde el marido más a menudo o la mujer más a menudo porque habla más. Entonces hay ciertas cosas, ciertas dinámicas culturales que podemos ayudar. Yo cuento muchas veces una anécdota que yo hice una pasantía de interpretación médica en un hospital y en un momento dado la pregunta a una persona era una pregunta cognitiva que todas y todos los presentes hemos hecho alguna vez, era ¿en qué época del año estamos? ¿En qué estación del año? Y claro, el paciente, que era de un país centroamericano, dijo, pues no llueve, así que estamos en la estación seca. Porque claro, en su país solo hay 2 estaciones, la de la lluvia y la de la no lluvia. Pero eso no quiere decir que la persona tenga un problema cognitivo. O sea, él sabe en qué estación del año está. Pero el médico, si no se da cuenta, si nadie le dijo, mire, que si no le contesta primavera, verano, otoño, invierno, no es un problema. O sea, el problema sería, yo que sé, que le dijera que era la época de la nieve y no hay nieve, ¿no? Entonces, ese tipo de adaptaciones, este tipo de información, muchas veces somos nosotros mismos los pacientes los que tenemos que explicárselo a los proveedores de salud.
eso de escuchar a los pacientes que indicaba Beatriz en el chat es muy importante, porque el paciente es el que vive con la enfermedad todos los días y el que sabe, ¿verdad?, que somos expertas, somos expertos en nuestra enfermedad. O sea, yo voy al médico y yo sé más del Parkinson que él o que ella, porque yo lo vivo todos los días, ¿no? O sea, mi Parkinson, quiero decir, no del Parkinson en general, aunque a veces por ahí, ¿no? No, mentira, eso es una broma. No se crean, no se crean. No, yo estoy muy contenta con todos mis médicos y todos los que he conocido hasta ahora. Que esto queda grabado, como decía Clemi, para la eternidad. Entonces, no sé, María, ¿tú qué experiencia tienes con esto de la comunicación, con las familias latinas, ¿no? Todo Sí, esto. es bastante importante lo que has dicho, Isabela, que la comunicación es bastante importante para cualquier profesión, cualquier trabajo que tengas, para cualquier relación social entre dos personas o grupos. Y especialmente, bueno, creo que como neurólogos, para nosotros los diagnósticos estaban siendo ya que somos muy tradicionalistas, los neurólogos, más de cerebro, más de que haya estudios para diagnosticar. Entonces siempre hemos basado nuestra información en historial. Si no sabes sacar un buen historial, no sabes ser un buen detective de sacar la información, es muy difícil diagnosticar. Y entonces ahí viene la comunicación. Si no sabes, por ejemplo, de dónde viene la persona, de qué idioma habla, o como decía Isabela, que es de Sudamérica y ellos tienen nomás lluvia y sequedad, entonces no vas a saber que te están hablando, de qué te hablan. Entonces siempre era muy importante para mí con los hispanos, que yo he trabajado siempre de tratar de ver de qué punto, de dónde vienen, cuál es su información, la base de su información, para poder después poder hablar en un nivel que puedan comprender, porque de nada sirve que yo les hable en términos médicos si no van a saber de qué estoy hablando. Entonces siempre era eso de hablar. Y como dice Isabela, me ocurrió con mi abuela, que según la cultura y las tradiciones y los países y todo eso, a veces las mujeres se sienten más reservadas en su capacidad de ir al médico, su capacidad de contarle lo que está pasando. Le pasó exactamente a mi abuela. Vivían en México y mi abuelo iba a consultar al doctor por ella y le decía: mi esposa tiene este y este síntoma. Nunca vio a mi abuela de qué tenía. Él le decía los síntomas y él le mandaba tratamientos, ¿no? Entonces un día llegó mi abuela a Houston, de donde mi familia vive, y se quebró un pie. Nomás me tardó un segundo en verla. Dije: abuela, tiene Parkinson. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Entonces yo tuve que viajar con ella a México, hablar con sus doctores, explicarles qué tenía, qué enfermedad. Y entonces ahí empecé también a darme más cuenta de que hay esa diferencia, de que no todos se sienten capaces de, especialmente las mujeres son más reservadas, ciertas culturas, los hombres hablan más, de saber, ok, necesitamos oír, escuchar lo que está diciendo este paciente, de qué le está sucediendo a él o a ella, de qué le está pasando, porque de nada sirve de que el esposo o la esposa me diga que pasa esto. Sí, es importante porque necesitamos saber qué ocurre en el hogar, qué ocurre con la familia, qué pase, porque a veces también como pacientes no es que queramos mentir, pero no queremos tal vez inconscientemente decir todos los problemas que tenemos y decimos que, oh, todo está bien. Me ha pasado a mí, soy doctora, voy con mi doctor, me dice: ¿cómo está? Oh, todo bien. Mi esposo me mira y me dice: oye, no te has levantado del sillón toda la semana, ¿cómo estás bien? Entonces, no, a veces sí necesitamos esa información, pero para dar un diagnóstico, para ver exactamente lo que está pasando, cómo dar el mejor tratamiento que sea óptimo para el paciente, necesitamos oír la voz del paciente. ¿Qué es lo que le dificulta? Porque a veces lo que he notado como paciente, que no noté como doctora, es que a veces las cosas
que nos dan más trabajo o nos causan más problemas en nuestra vida. No son las cosas que los doctores nos preguntan, no son lo más obvio, si te caíste, si te atrabancaste con la comida, tienes problemas para respirar o si te balanceas. Son cosas como, ¿sabes? No me pude levantar de la cama, no me pude voltear en la cama, no me pude quitar las botas, no me pude desabrochar el vestido, no me pude poner el maquillaje, cosas que de veras, y fue como yo noté al principio de mi enfermedad, siempre toda la vida he sido muy, muy femenina, muy de arreglarme, de ponerme joyas y estar coordinada y todo. Y entonces empecé a notar de que me dificultaba ponerme los vestidos, los zippers, las botas era difícil de ponérmelas, ya no me podía pintar las uñas como antes, parecía que una niña de 1 año me había hecho un mugrero en todas las uñas, decía yo, pero pues ¿qué tengo? No tengo temblores, ¿qué pasa? Y tratar de quitarme con acetona el polis o algo, era como si tuviera un crucigrama, ¿no? Porque era una dificultad, decía yo, pero pues, ¿qué está pasando? Y eso son cosas que no vas con el médico, no dice, oh, estoy aquí porque no me puedo pintar las uñas. Entonces el médico te diría, ¿qué está pasando contigo? No tienes otras cosas más que hacer. Pero son las cosas que de verdad impactan la vida. Ya no podía hacer desayuno porque cuando quebraba los huevos echaba todas las cáscaras. No es porque quisiera, pero ahí estaba todos los días sacando cáscaras y a veces las que estaban todos los huevos, todos crunchy, como les dicen en inglés, ¿no? Entonces, y es algo que decía, pero ¿por qué? Si no, ¿qué es lo que está pasando? Tenía problemas para meter las llaves en el carro o abrir la puerta, decía, pero no entendía, no tenía debilidad, no entendía. Entonces son cosas que si no fuera yo doctora, hubiera dicho qué está pasando. Entonces yo ya sabía y entendiendo mi especialidad y todo, sabía que era un problema neurológico, sabía que estaba teniendo y especialmente cuando empezaba yo a hacerle los exámenes a mis pacientes de que abran la mano, muevan la mano, los dedos. Entonces yo empecé, oiga, yo tampoco puedo hacer eso. Y entonces había un cambio. Mi letra estaba pésima. Mi enfermera tenía que escribirme las recetas porque ya no podía, estaba pésima. Entonces, cosas así que a veces como estaba hablando yo con otro grupo anteriormente, eso es como deben ustedes personalmente ver cuáles son los cambios, porque cuando van con el doctor, puede que el UPDRS que usamos, el esquema que usamos para evaluar los síntomas motores, no puedan detectar esas minuciosas anormalidades que les cuesta bastante trabajo vivir con ellas. Entonces, ustedes saben, como dice Isabela, ustedes saben cómo es su enfermedad. Entonces, no quiere decir que sepan más que el doctor, sino que pueden guiar a su doctor para que les dé el tratamiento, se enfoque en lo que de verdad está pasando. Entonces pueden decir, ¿saben qué? No puedo hacer de almorzar porque estoy echando todo. Y entonces, pero cuando me tomo esta medicina, puedo hacer de almorzar bien. Y entonces cuando empieza a haber cambios otra vez, que ya no me puedo poner maquillaje, ya no me puedo bañar sola, ya no me puedo voltear en la cama, antes de que todavía tengan cambios de caminar o que se caigan o de que se estén ahogando. Esas cosas empiezan por lo general antes y es algo que les puede dar a ustedes un paso adelante de que algo está cambiando, de que necesitamos un ajuste, de que necesitamos un nuevo medicamento, un nuevo tratamiento. Y esas son las cosas que ustedes después pueden guiarse si la medicina está trabajando o no. Entonces, por ejemplo, cuando mi medicina después del COVID, que me dio y me ha dado 2 veces y me ha durado un montón, entonces mi necesidad de requerimiento de levodopa aumentó. Y entonces estaba notando que ya no duraba tanto, que ahora se me acababa la voz más pronto, que me está ahogando otra vez, que la voz se me hacía más lenta. Yo hablo siempre recio cuando estoy en conferencias, mi forma de hablar es que no parece que tengo problemas, pero en mi familia me decía, oh,
no me dijiste eso, pero les dije, no me dijiste, siempre no me, pero yo lo dije, o sea, te empiezas a sentir como que estoy loca, se me olvidó, pero es que no te oyen, no te hablas en voz bajita y no, entonces ya cuando todo el mundo empieza a decir, pero no oí, entonces sabes que estás hablando. Y entonces era una forma de que, no había grandes cambios de mis temblores ni mis otros síntomas motores, pero sino mi forma de hablar, de tragar, que me cansaba más, que me costaba más trabajo. Yo, al igual que Isabel, ustedes saben, tengo varios libros, escribo para diferentes publicaciones y una de las razones que últimamente no he escrito tanto es por eso precisamente, que la levodopa es crucial en la habilidad de hacer varios trabajos mentales o físicos a la vez. Entonces, como doctor, ¿qué hacía yo? Hacía 20,000 cosas, siempre tienes algo en la mecha, como dicen, tienes 3 cosas en la mecha y una acá en el aire. Y como doctora, al principio empecé a notar que era difícil mantener todas esas cosas al mismo tiempo. Y cuando baja el nivel de la levodopa, empiezo otra vez a tener dificultades. Cuando escribo, o me enfoco en lo que estoy pensando escribiendo, o me enfoco en la manera que estoy escribiendo, porque no puedo hacer las dos cosas. Y entonces es ahí que dice, ¿por qué no puedo escribir y pensar y hacer a la misma cosa? O tengo que pensar y concentrarme en lo que estoy escribiendo, y olvidar la ortografía y olvidar dónde estoy picando las teclas, o ver las teclas y después no sé ya en qué es lo que estaba pensando, porque ya se me fue la línea de pensamiento. Y entonces es una de las cosas que es muy importante, que muchas personas, y algo que yo desconocía un poco como doctora aún, es que la importancia, siempre decimos, bueno, si el paciente no necesita o piensa que está bien, sin la levodopa podemos esperar, pero creo que hacemos un mal servicio, disservice, no sé, ahorita se me viene la palabra, si no empezamos con esos tratamientos pronto, porque esa química, la dopamina, es la que es esencial para hacer nuestra personalidad, para aprender, para llevar funciones ejecutivas, para poder hacer varias cosas a la vez. Y si no tenemos eso, entonces es muy difícil mantener eso, quién somos, quién verdaderamente. Cuando mi doctora, que es mi amiga, entrené con ella, me conoce desde que yo estaba en la residencia, desde que tenía 20 años, conoce mis capacidades, conoce quién soy, estuvo en mi casamiento. Entonces, cuando ella me diagnosticó y estábamos con tratamientos, cuando encontramos el tratamiento que estaba adecuado, que está así como estoy ahorita, me vio, entró al cuarto, me vio, lo único que tuve que hacer, me vio y me dijo, regresaste, estás de nuevo conmigo. Es que es eso, es esa cognición, esa función del habla, esa manera de expresarte, esa mirada, esa cosa, es lo que nos hace quienes somos. Y es por eso importante de que siempre la familia, los hijos, los esposos puedan saber y reconocer cuando hay esos cambios de persona, porque si no están atentos, no pueden saber que, ahora ya no escucha música como antes, o ahora ya no lee como antes, o ahora ya no habla tanto como antes, o ahora ya no le gusta salir como antes. Entonces, esas cosas que nada más una persona que está al pendiente y sabe cómo es la personalidad, y uno que se conoce, que sabe cómo es uno, puede decir entonces al doctor, ¿sabes? Estoy teniendo problemas. Porque si no, vas y te van a preguntar, ¿te caíste? Pues no me caí. ¿Tienes este problema para atrás? No tengo problema. Entonces, pues estás bien, ¿no? Pero, ¿qué está pasando de verdad? Y esa es la comunicación que queremos, que quiero yo, que ustedes puedan tener con sus médicos, con su familia, con sus proveedores, para que puedan tener la mejor calidad de vida posible con esta enfermedad. Y se puede, pero se necesita bastante atención y concentración y saber expresarse de lo que uno le hace falta. Así es que creo que ya hablé de más y dejo a Isabel hablar. Sí.
No, y aparte has Gracias. dicho, es que has Gracias, dicho María. un montón de cosas importantes. Yo he ido anotando así para no olvidarme. Tener un equipo de cuidado, tener no solamente al neurólogo, sino también tener un psicólogo o una psicóloga. Es importante tener un fisioterapeuta. Soy consciente de que no en todos los países, sino en todos los lugares y no con todos los sistemas de seguros. Esto es posible, pero siempre hay alguna asociación que a lo mejor nos puede echar una mano, que tiene clases gratuitas o casi gratuitas. Eso siempre ayuda a prepararse para la consulta. Nosotras tenemos un programa de radio, Onda PK, y uno de los programas lo dedicamos única y exclusivamente a cómo prepararse para ir a la consulta, y hasta tuvimos un pequeño roleplay con un neurólogo amigo. Entonces, pues, ¿cómo podemos prepararnos, ¿no? para esa consulta? Y luego hay una cosa que muchas veces hablamos, que suena un poco a ciencia ficción, a cosa ajena, eso solo pasa, solo lo hacen ciertos grupos, y son los estudios médicos. Que como decía, o sea, María mencionó la importancia de la levodopa, de saber el efecto, de lo que causa, de por qué tomamos levodopa de esta forma y no de otra y tal. Y entonces todo eso es gracias a los estudios médicos. Muchos de los estudios son inalcanzables geográficamente a veces, pero hay otros que no. Entonces yo invito a todas las personas que están aquí que intenten buscar, que le pregunten a su neurólogo o a su neuróloga, que nos pregunten a nosotras o a Clemi, a la PMD Alliance, al recurso que tengan más a mano. Pero no puedo dejar de mencionar a otro gran amigo de la comunidad de Parkinson, como es Nacho Mata. Aquí no conozcan al doctor Ignacio Mata, trabaja aquí en Estados Unidos también, en Cleveland, y la labor que hace Nacho, o sea, no se puede pagar con dinero. O sea, yo creo que teniendo en cuenta, ¿no?, todo el trabajo que hace él en investigación genética, y está haciendo un estudio precisamente en muchos países de Latinoamérica, un estudio genético. Les dejo aquí el enlace porque lo estuve buscando para poder dárselo. Sí. Large PD. Y bueno, gente como él merece toda nuestra ayuda, nuestra participación, no solo la nuestra, sino también la de pacientes sanos, porque como sabrán, después de la COVID todos nos hemos hecho expertos en estudios, y saben que para hacer estudios tiene que haber pacientes que tengan la enfermedad, pero también pacientes sanos de control, ¿no? Entonces, pues yo los animo. Puede ser una tarea familiar que pueden hacer, quizás de cara a las fiestas navideñas, una iniciativa que yo les lanzo aquí, que se me acaba de ocurrir ahora sobre la marcha, pues buscar un estudio cercano en el que puedan participar como familia, como grupo, como asociación, e involucrarse, porque sin nosotros, sin nosotras, no hay investigación. Gracias a que personas como nosotras hace 40 o 50 años participaron en un estudio, hoy tomamos Sinemet. Gracias a que personas como nosotras participaron en un estudio, a mí me operan dentro de 2 semanas. Entonces, es lo que podemos hacer. Muchas veces nos sentimos que no podemos hacer nada, ¿verdad? Impotentes. Tengo una enfermedad que es incurable, neurodegenerativa, crónica. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues participar en estudios, participar en charlas, contarle mañana a su familia lo que han oído aquí hoy, estas dos locas hablando durante 1 hora sin parar, porque literalmente entonces este tipo de cosas de la comunicación es el arma que tenemos. Entonces es lo que nos ayuda a seguir adelante. A mí, por lo menos, yo se lo digo siempre, esto es lo que me da marchita, como decimos en España, lo que hace que bueno, pues que sigamos adelante. Y lo que no hemos dicho en ningún momento es que si tienen preguntas o comentarios, Clemi, no hemos dicho nada de eso. Nos Sí, hemos lanzado a hablar, precisamente. pero si alguien quiere decir algo o comentar algo, por favor. Quiero decir una cosa antes de que vayamos a las preguntas, de que el Large PD está para afuera, pero aquí en Estados Unidos es el PD Gene de la Parkinson's Foundation, que te mando el link para que puedan participar, pero eso tienen que tener ya diagnóstico de Parkinson, y tienen la consejería genética que va con ellas y les dicen si tienen algún gene que es conocido, porque todavía hay muchos que no conocemos. Entonces, por eso es muy importante la participación de la comunidad hispana, porque creo que hay diferencias culturales, y especialmente entre mujeres y hombres, y parte del PD Gene, yo y con el grupo de Nacho hicimos un cuestionario sobre los problemas de mujeres, para ver si encontramos una relación genética
con la diferencia de mujeres, que también ahora, gracias a la Fundación de Parkinson, dieron un becado a Brown Chilpa, que es la principal investigadora de esto, y van a poner ese cuestionario en Large PD. Así es que vamos a poder tener esa información. Pronto, espero, tenemos algo de preliminares con la que hicimos de PD Gene, y va a ser presentado ahora en Madrid, y vamos a presentarlo, espero que en un papel pronto, para poder hablar de lo que hemos encontrado. Así es que es importante participar como comunidad, porque al menos aquí en Estados Unidos, puede que haya un doble de riesgo entre los hispanos en contraer la enfermedad. Y como dijo Isabela, somos menos la mayoría de la minoría, ¿no? Entonces somos como 40-50%. No es aceptable que nada más menos de 5% de todos los participantes en estudios y ensayos clínicos sean hispanos. Entonces tenemos que poner nuestro granito de arena y aportar esa información para poder tener los avances que van a impactar nuestra cultura, van a impactar a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Y no les va a tomar nada de tiempo, porque es algo que pueden hacer por videoconferencia o pueden hacerlo por correo. Y Rubí en el Centro Mohamed Ali está haciendo esos estudios, así es que pueden, y tú no sé si lo estás haciendo ahí, Clami, ¿estás haciendo el PD Gene? No, ¿verdad? No, entonces Rubí, sí, entonces pueden ahí contactarse con ella y con Claudia. No sé si Claudia, donde está en su nuevo trabajo, vaya a continuar eso, pero tenemos esa ventaja, y pueden ustedes participar en su idioma y aportar a este gran estudio, que creo que nos va a dar bastante información para mejor tratamiento, nada más del Parkinson, sino más específica en nuestra cultura. Y es todo por ahorita. Tengo mucho que otras cosas que decir, pero vamos a esperar a ver qué nos van a preguntar. Pues yo tengo una pregunta para las dos. María tocó unos temas muy interesantes sobre las cosas que ya fueron difíciles hacer, ¿no? Que si ya no se podía pintar las uñas o maquillarse, son habilidades y actividades diarias que se va perdiendo, ¿no? Pero algo que me gustaría saber de ustedes dos es, ¿qué les ha traído la enfermedad de Parkinson's? Porque sabemos que les ha quitado muchas cosas, pero también, como dije, son mujeres emprendedoras y luchadoras. ¿Por qué? ¿Qué les trajo la enfermedad a ustedes dos? Ándale, Isabela, y ahorita. Sí, bueno, aquí me emociono enseguida, me van a perdonar, pero bueno, soy de lágrima fácil. A mí me trajo, pues, muchas de las personas que están aquí hoy, y esta oportunidad también de hablar. Yo, claro, cuando recibí el diagnóstico tenía dos opciones. Una era quedarme en casa a lamentarme y bueno, pues, y esperar a ver qué pasaba, ¿no? Y eso, bueno, lo contemplé y lo contemplo de vez en cuando. O sea, seamos realistas, ¿verdad? Yo digo muchas veces, unicornios, osos amorosos, que es como llamamos en España los Care Bears, nubes de algodón, eso, la vida no es siempre así, ¿no? Tenemos momentos oscuros y momentos difíciles y momentos cueva. Pero bueno, intentamos salir adelante con el apoyo del equipo de cuidado, como decía, y de nuestra red, que puede ser una red que tejemos con personas físicas o no, como en este caso, que es virtual. Entonces, eso es lo que a mí me ha dado el Parkinson. A mí me ha dado conocer a gente que jamás de los jamases habría conocido, porque las cosas como son, o sea, nunca habría conocido a muchísimas de las personas que conozco ahora, y que hacen que mi vida con Parkinson o el Parkinson sea más fácil. Porque nos apoyamos, porque nos entendemos, porque cuando dices, me cago en la leche, perdonando, no me puedo desabrochar el brasier, te entienden, ¿no? Entonces son cosas que dices, pues mira, pues es verdad, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces esa comunidad es lo que me ha dado el Parkinson, una comunidad, comunidad, no comodidad, que no sabría que de otra forma existe. Por eso yo los animo siempre a la gente, sobre todo en esos momentos más difíciles, ¿no? Que dices, estoy sola, o sea, no tengo con quién hablar. Mira, a ver, porque vamos a ver si encontramos a alguien, ¿no? que pueda dedicarte un ratito, con quien puedas hablar. Entonces eso es lo que me ha dado un poco de perspectiva, de decir,
pues no puedo pensar en qué va a ser de mi vida dentro de 5 años. Esa pregunta en mi vida no entra ya. O sea, que no me pregunte nadie en ningún momento, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Porque si les digo dónde estaba hace 5 años, o sea, si hace 5 años, mejor dicho, me lo hubieran preguntado, pues probablemente no les diría que diría aquí hablando, ¿no? Entonces es un más, vive la vida día a día, disfruta de un carpe diem de los clásicos y bueno, pues decide lo que te gusta de verdad, porque a mí eso también me ha servido. A mí no me vale cualquier cosa, o sea, ahora tengo muy claro lo que quiero y lo que no. A veces me sale bien, otras no tan bien, pero bueno, me ha dado un poco de claridad de perspectiva. Y no sé, María, en tu caso, ¿qué ha sido lo que te ha dado el Parkinson? Me ha dado mucho más de lo que me ha quitado, aunque me ha quitado bastantes cosas. Pero estoy muy agradecida a Dios porque en verdad esta enfermedad me dio la oportunidad de veras llevar a cabo mi sueño. La razón les dije que fui a la escuela de medicina para trabajar con los pacientes de Parkinson. ¿Qué mejor lugar que conocerlos a todos ustedes en todas partes del mundo, en todos lugares y tener esta amistad? Siempre es algo que digo, siempre en mi profesión, en mi práctica de pacientes, siempre decía que las personas del Parkinson eran mis favoritas porque siempre eran las más dulces, las más cariñosas, las más amables y decía, y ahora yo soy parte de eso, o sea que no sé si soy tan amable, tan cariñosa y tan buena, pero ahí estoy con ustedes y es algo que me da bastante alegría. Me ha dado la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer, neurología, Parkinson, que es mi pasión, es mi vida. Cuando me diagnosticaron, cuando confirmaron que tenía el Parkinson, claro, lloré igual que todos. Primero dije, gracias a Dios que sé lo que tengo, y después me afectó como a todos porque es normal, somos humanos. Me afectó de que qué va a pasar conmigo. Tengo una niña de 3 años, ¿qué voy a hacer? Tengo una práctica, tengo una profesión, voy a poder seguir ejerciendo. Y después llegó la realidad de que era difícil, hablando de la conversación, era difícil saber si debería hablar con mis colegas y decirles que tenía eso con mis pacientes, porque no sabía cómo iban a tomar esa decisión. Y mis pacientes no tuvieron ningún problema, pero el cónsul de medicina sí tuvo problema porque pensó que podría yo ser tener un problema igual que una persona con adicción, ¿se imaginan? Entonces fue desde ahí que empezó mi batalla a tratar de enseñar, de que sepan lo que es verdaderamente la enfermedad. Y entonces me ha dado mucho, que me gusta hablar, muchas alas para hablar, para contar, para viajar, para escribir. Y me dio tiempo con mi hija, que creo que es lo más importante, porque siendo doctora siempre trabajaba, estaba de guardia, corría de una parte a otra, la llevaba aquí, la llevaba allá, y venía cuando estaba chica, claro, venía, le leía, la bañaba, la ponía en la cama y otra vez al trabajo. Es algo que no, es una profesión que demanda mucho, que requiere de mucho. Y no tenía mucho tiempo para hacer las cosas como ir a grupos de apoyo de Parkinson o ir a hacer una charla con alguien más en otra parte del mundo sobre la enfermedad o pasar más tiempo con mi hija. Y les voy a decir que a pesar de toda la enfermedad y todos los achaques y todas las cosas que he tenido que pasar, nunca me perdí ninguna actividad de mi hija excepto una. En todos los 20 años, 16 años que he tenido la enfermedad, nunca me perdí nada porque ella fue mi prioridad. Y creo que fue lo más importante y sigue siendo lo más importante, que me dio tiempo para estar con ella, para vivir con ella, para cosas que creo que siendo doctora no me hubiera dado esa oportunidad y hubiera perdido bastante. Y creo que es lo más precioso que tengo, el tiempo con mi hija. Y también aprendió bastante de ser emprendedora, de ser
amable, de ver por los demás, de ver por las discapacidades, porque siempre ha tenido que lidiar conmigo. Yo he pasado por todo, han tenido que manejar por mí, yo estuve en un andador, yo he tenido tantas dificultades y ella ha aprendido. Y ahora que está ya grande, que es adulto, puede ella usar ese conocimiento en su vida y tiene más mérito también sus acontecimientos porque ha tenido que tener una madre que a veces no está al tanto para hacer todas las cosas y ha tenido que lidiar con muchas cosas. Y creo que eso es lo más importante, de que podemos enseñarle a los hijos, a nuestras familias, de que sí se puede. Y creo que los niños que ven a sus padres en estas condiciones y siguen siendo emprendedores, aprenden más de la vida, a no dejarse llevar, a no dejarse vencer, a ser más empáticos y más, tener más simpatía y piedad y más coraje para ayudar a otros. Y tienen más metas y más logros por lo general, porque saben lo que se requiere poder hacer un trabajo que te cuesta, que es difícil. Y creo que es lo que me ha ayudado más, que he aprendido a valorarme mis faltas, al igual que mis acontecimientos, mis fuerzas, ¿no? Ahorita se me va la palabra, accomplishments. Triunfos. Sí, entonces, creo que es lo más importante, que he aprendido a saber quién soy. Y creo que todas las personas que viven, bueno, claro, todas las personas deberían aprender quién son para poder vivir una vida mejor. Pero creo que cuando enfrentas una enfermedad, como es la enfermedad del Parkinson, que es progresiva, tienes que saber quién eres primero, para saber qué es lo que quieres de la vida, qué es lo que es importante. No todos podemos tener todo y nunca, eso es normal en la vida y siempre hay cambios, envejecemos, tenemos otros problemas, hay problemas de relaciones, pero siempre hay que saber ponerse de pie, levantarse otra vez y ponerle buena cara a la vida. Y es lo que aprendemos con esta enfermedad, de que todos tenemos cosas y a veces nos pasan y no sirve de nada, sí, ponerse debajo de una roca y llorar o meterse en la cama y llorar. Sí, puedes hacerlo, deberías hacerlo, pero un tiempo dejarlo salir y volver a enfrentar a la vida, volverse a levantar. Y eso es lo que siempre he sido emprendedora, si no, no hubiera sido doctora. Pero me ha ayudado a ser más guerrera, más emprendedora que nunca antes fui. Lo curioso es que antes siempre he sido habladora, pero en círculos pequeños. Y ahora, como ves, nadie me calla. Yo nunca pensé, me sentía cómoda en subirme en un escenario y hablar así a miles de personas y ahora me da, tú sabes, me trae mucha alegría y es algo que me da vida. Trabajar con ustedes me da vida y es lo que me mantiene en pie, aparte de mi hija, mi esposo, y mi Dios que me mantiene en primer lugar. Pero esa es mi pasión y lo importante es tener una pasión, tener un propósito en la vida. Los que tienen propósito pueden ser más efectivos en sus enfermedades. Tener un propósito y una buena apoyo. Tener a alguien con quien llorar, a alguien con quien reír y a alguien con quien hablar. Siempre digo, y no siempre son los mismos, tener siempre alguien, y de verdad es algo que necesita toda la comunidad. Al principio yo quise hacerlo sola porque dije, yo soy doctora, yo sé de qué es eso, y es algo que te cansas y necesitas a alguien que te levante cuando estás cansado y al mismo tiempo tú levantar a alguien más. Y entonces así es como se levanta, que alguien te levante a ti y tú levantas a alguien más. Y eso creo que es lo que me ha aportado más. Gracias. Wow, qué sabias palabras, María. Y eso hace honor al nombre del programa de hoy día, Descubriendo Nuevos Horizontes, ¿no? Las lecciones que han aprendido, más que todo, a valorar las pequeñas cosas, ¿no? El compartir tiempo con los hijos, el compartir tiempo con los seres queridos y también el reconocer que hay un momento para todo.
hay un momento para llorar, pero no puede ser ese momento el resto de la vida y no puede ser todos los días, sino que le damos su momento y sigamos hacia adelante. Y esperamos que ese sea el mensaje que estamos transmitiendo hoy día, las palabras sabias que ustedes han compartido con todas nosotras, el construir esta comunidad, ¿no? Porque al unirnos, como hay los mensajes aquí en el chat, al unirnos somos más, la voz se hace más fuerte para que nos escuchen, quien tienen que escuchar. Para ver cambios, tenemos que hacer ruido y unidas somos más. Si queremos más oportunidades, más estudios, específicamente para las mujeres viviendo con Parkinson, pues las comunidades como la que Sabela ha creado con P de Parkinson's es un ejemplo de lo que unirse puede hacer y los cambios que pueden traer. Y lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, como que debíamos ponerlo por 2 horas, porque las experiencias que ustedes tienen para compartir las enseñanzas no solamente se aplican a mujeres viviendo con Parkinson, sino a las mujeres en general, ¿no? Porque María sabiamente dijo, todos tenemos algo con que lidiar. No todo es perfecto, no todo es felicidad. Cómo lo enfrentamos es lo que hace la diferencia. Y por eso es que les agradecemos por sus enseñanzas, por sus sabias palabras, por sus consejos. Y a todos quienes nos acompañaron hoy día, les damos las gracias por participar. Les invitamos a conectarse cada semana por el resto del mes de septiembre, donde vamos a celebrar nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras tradiciones, quiénes somos como comunidad hispana. El mensaje de que unidos somos más, así es que acompáñenos. La próxima semana tendremos al doctor Yassar Torres Yagui, aquí quien igual es una eminencia aquí en los Estados Unidos y tiene más interés en participar con la comunidad hispana. Así es que la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Y no se olviden de que nosotros como hispanos ya tenemos esa vida en sí, que usen su cultura, usen su manera de expresarse, su arte, su música, todas sus tradiciones de familia, de todo, para vencer esta enfermedad y ponerle buena cara. Gracias. Muchísimas gracias por esto. Y Rocío, le respondo a su pregunta, no, el link será diferente, así es que hay que registrarse para ese evento. Próxima semana con el doctor Yassar Torres Yagui, luego el 22 de septiembre tendremos a Zarela Martínez y el 27 de septiembre el doctor Juan Ramírez Castañeda, un compatriota muy querido. Así es que les esperamos la próxima semana y en PMD Alliance tenemos la tradición de agradecerles con nuestra ola de gratitud. Los quiero mucho. Un abrazo gracias, a todas. Gracias a todos. Gracias María, gracias Sabela y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.